Viva la gente que ha sido, la que tiene devoción, la que no. Viva todo el que ha sentido la fuerza de este ciclón, con los huesos encogidos y muertos en emoción. Viva el tiempo que pasó, y el que aún no ha sucedido. Vivan los que vienen siempre a Santa Cruz, y los que nunca han venido. Viva la luna que encienden las velas por nuestras calles. Viva la visita a una madre. Nuestra Virgen del Rosario no es una fiesta, nuestra Virgen del Rosario es la vida, y la vida en emoción fue razón suficiente para una entronización hace 300 años. De allí nació esa emoción que provoca la presencia de la Virgen, su aliento vital que empuja al que viene a Santa Cruz, o al que se queda sin hacerlo. Nuestra Virgen del Rosario es el tiempo que hemos vivido, y el que está por venir. Es el tiempo coronado por el sol de la alegría, y por la luna del amor y la tristeza. Es la antorcha que se enciende y la vela que se apaga. Es la noche que renace con el día cuando amanece sobre nuestro pueblo. Es el espejo del cielo en la tierra, una corona de estrellas para el firmamento de su rostro, 3 siglos encadenados uno a otro, una mirada que nos busca y nos encuentra. Nuestra Virgen del Rosario es el calor de la madre y es el frío de la muerte, ese tránsito hacia el azul de la rocina inabarcable. Nuestra Virgen del Rosario es el todo sin la nada, por eso no hace falta buscar razones para visitarla, porque la corona ya vive en ella desde que el Padre creó el firmamento que habita en su rostro y en su nombre. Nuestra Virgen del Rosario es el camino que nos lleva de la mano de la Virgen hasta Dios. Todos y cada uno de los que aquí estamos, hoy 24 de agosto de 2013, somos unos privilegiados. Y quiero explicar por qué entiendo que somos unos privilegiados. El motivo que nos convoca es ni más ni menos que hacer público que a nuestra Virgen, a Nuestra Señora del Rosario, se la ha nombrado alcaldesa de honor de este municipio. Y todos y cada uno de los que estáis aquí esta noche podréis decir: yo estuve aquella noche allí en Santa Cruz de la Zarza, en la Plaza de la Constitución. Yo vi con mis propios ojos aquel acto oficial en el que se nombraba a nuestra patrona, la Virgen del Rosario, como alcaldesa honoraria. Vecinos de Santa Cruz que vivieron hace 300 años son, entre otras cosas, la base de nuestra historia, y son los que ya entonces veneraban a la Santísima Virgen del Rosario. Desde entonces, ese amor incondicional que la Virgen tiene por sus hijos hace que la respeten, la quieran, la adoren y la pidan amparo y protección cuando las cosas no van bien. Pero también le damos las gracias cuando ocurre lo contrario y las cosas funcionan. Por todo esto, y por darse en ella los condicionantes de Virgen Madre Protectora, y por la devoción de los santacruceros expresada en la celebración de estas fiestas en su honor, escuchando a las personas anónimas, escuchando a la hermandad, a la parroquia y al obispado, la Corporación Municipal ha decidido proponer al Pleno, y así fue aprobado, la declaración de alcaldesa honoraria de Santa Cruz de la Zarza, para que nos siga cuidando y protegiendo a cada uno de los santacruceros. Virgen del Rosario, queremos que seas nuestra alcaldesa perpetua y que los valores de una madre, la Madre de Dios, sean las que guíen a todos los santacruceros, y en especial al alcalde y concejales, y aquellos que ejercemos la bonita tarea de servicio a los demás, la política de ayuda al prójimo, la de aquellos que hoy se quieren dedicar parte de su vida a ayudar a los demás, y también a todos aquellos que en un futuro pueden ser alcaldes, concejales y ciudadanos que quieran ayudar a nuestro Santa Cruz. Muchas gracias, Virgen de Rosario, y que tus valores guíen a esta sociedad. Para mí es un momento muy emocionante el ponerle el bastón de alcaldesa a nuestra patrona, nuestra madre, lo cual para mí fue un día muy emocionante. Cuando se subía a la carroza me parecía que subía al cielo con la Virgen, y nunca olvidaré lo que yo sentí en ese momento.
Pues ¿cómo llegué yo a admirar a nuestra patrona, la Virgen del Rosario? Pues mi educación católica desde niña, desde que empiezo a participar en el movimiento junior ya adolescente, pues siento que la patrona me llama a llevar mi cristianismo de una manera especial. La figura de la Virgen María, esa abnegación, ese sacrificio por su hijo, me llama la atención. Y tenemos la edad de adolescencia y mi amiga Pili de Gracia y yo decidimos hacernos hermanas de la hermandad. Y pasado ya muchos más años, pues surge, como casi nadie quiere ser, de participar en las directivas de las hermandades, de las asociaciones, pues aparece una asamblea y ya hablamos de que puedo ser presidenta, y qué casualidad tan emocionante que me toca ser presidenta cuando nuestra Virgen del Rosario solicitamos al ayuntamiento que sea declarada alcaldesa honoraria porque cumplía un aniversario muy especial, 300 años, nada más y nada menos, de admirar toda la historia de una religiosidad santacrucera, que ahí está en los archivos el acta de constitución de la hermandad y que nuestros antepasados nos hayan dejado este legado. Empezamos a hacer un montón de actividades. La más estrella actividad fue bajar a la Virgen a nuestra plaza y hacer allí la Eucaristía para declararla alcaldesa honoraria. Una plaza de Santa Cruz totalmente llena, pues cada uno a su manera llevó ese momento a lo más íntimo de su corazón, y me quedé sorprendida cómo la gente del pueblo agradeció esa celebración, agradeció que sacáramos a la Virgen a nuestra plaza, y verdaderamente fue una celebración íntima, sincera, con una exaltación del pueblo de Santa Cruz a nuestra patrona, y eso siempre me lo llevaré en el recuerdo, ser partícipe de ese momento tan especial. Por supuesto, la hermandad no va a dejar de existir. Es verdad que hay que impulsar a nuestras nuevas generaciones, pero ahí está el legado de nuestros antepasados, que espero que nuestros jóvenes pues no dejen de que se pierda y cada uno lleve su religiosidad o su fe de la manera más de acuerdo a su personalidad, a sus sentimientos y a su corazón. Pues muchas gracias por hacerme partícipe de este documental, y nuestra Virgen del Rosario que nos proteja a todos los santacruceros, a todas las familias, siempre. ¡Viva la Virgen del Rosario! Cuando nosotros estuvimos en la directiva de la Virgen del Rosario, de la cual tuve el gran honor o suerte, o no sé cómo decirlo, de ser la presidenta, se nos ocurrió, estuvimos viendo qué cosas hacía falta restaurar en la Virgen. Pues la Virgen tenía mantos suficientes, porque además se le habían hecho algunos, tenía mantillas, tenía lo que es... Para la imagen de la Virgen consideramos que tenía de todo y suficiente. Entonces nos fuimos fijando en cosas y vimos que el retablo pues estaba bastante deteriorado. Entonces, previa consulta a todos los miembros de la directiva que había en aquel entonces, decidimos empezar a hacer el proyecto de la restauración del retablo. Y bueno, pues todos estuvimos de acuerdo, empezamos a ver presupuestos, a ver diferentes opciones, a ver qué posibilidades había. Y como es una hermandad que solo cuenta con los ingresos de las cuotas de los hermanos, y si se hace lotería de Navidad y tenemos la suerte de que toca algo y queda, en fin, que no es una hermandad que tenga grandes ingresos. Entonces, pues nos inventamos mil cosas, hicimos rifas, fuimos pidiendo por todos los establecimientos del pueblo, hicimos un montón de cosas hasta conseguir el dinero para hacer el proyecto que teníamos en mente todos y que todos queríamos hacer, que era la restauración del retablo.
Lo llevaron a cabo los hermanos Ladrón de Guevara, que son unos restauradores de Granada. Los trajimos desde Granada, estuvieron aquí durante todo el tiempo que duró la restauración, hicieron muy buen trabajo, porque claro, antes de decidir quién lo iba a hacer, pues nosotros nos estuvimos asesorando, informando y al final decidimos que fuesen ellos. El resultado, como se puede ver, fue muy bueno y esto os puedo decir, esta fue la aportación que hicimos todos los miembros de la directiva en aquella época. Todos remamos a favor, nadie se opuso a hacer esto porque todos vimos que era algo bueno para la iglesia, que es el retablo donde está ahora mismo la imagen de la Virgen del Rosario, pero es un retablo, es un patrimonio que queda ahí para la iglesia y que bueno, que todo lo que sea mejorar y todo lo que sea hacer un bien para un bien común, pues ahí está y eso es lo que os puedo contar, eso es lo que hicimos en aquella época. Espero que sea del agrado de todos los que venimos y veneramos a la imagen de la Virgen o no la veneren porque no sean católicos y vengan simplemente a ver el templo, pues creo que es algo muy bueno que se hizo y ahí está, ahí lo dejamos, esa fue nuestra aportación. La Virgen del Rosario ha sido para mí un pilar muy importante en toda mi vida y día a día intento hablar con ella, compartir mis inquietudes, mis problemas y buscar su ayuda y su compañía. Desde bien pequeña me han enseñado a amarla como a una segunda madre, mi madre del cielo. Yo soy profesora de educación infantil e intento a mis niños de 3 años que vean también que su madre, aparte de la que tienen en casa, tienen también su mamá en el cielo y es la mamá también del niño Jesús. Entonces que con esa maternidad y con ese cariño cuenten con ello y estén protegidos. Cada oración y cada decisión que tomo me encuentro con ella en el rezo del Rosario. Busco ahí, sin duda, el darle las gracias por todas las cosas buenas que tenemos. Mis penas, mis preocupaciones, es con quien puedo llegar a ser yo misma. Sé que ella me ama, me guía y me acompaña en todas mis decisiones que tomo. El rezo del Rosario me hace llamar a mi madre y contarle los problemas y así lo hago con ella. Ella me ha enseñado a ser sobre todo hija primero, a tratar a los demás con respeto, con humildad, para saber que muchas veces nos equivocamos y debo buscar en ella mi mejor versión. Mi señora también me ha ayudado a ser madre. En este difícil camino de la maternidad, pues intentar ayudar a mi hija a que tome las mejores decisiones y eso ella como madre de Jesús nos hizo ver que aunque no estaba de acuerdo con muchas de las decisiones que tomaba su hijo, le siguió y le acompañó. Nos hizo ver la mejor opción y la mejor generosidad, que era darnos a su hijo. Yo tuve un problema de una operación de espalda en la que estuve muy mal y me hizo ver que esa operación, después de estar mucho tiempo dolorida y mal, la supliqué que me ayudara y me ayudó, me puso en manos del mejor especialista que podía haber y me ayudó. Y después de intervenciones y de un año pues fastidiada, he quedado muy bien gracias a ella. Después de la operación me preguntaron que si podía pertenecer a la directiva de nuestra Virgen del Rosario y no pude negarme. Decir, me quieren, puedo ayudar, puedo estar ahí y llevo ya 8 años en los que he sido muy feliz, he querido ayudar, comprometerme y aunque eso ha sido un compromiso muy fuerte, creo que ella me ha ayudado y
y he hecho todo lo que he podido. Poder pertenecer a esta directiva y gran familia de la Virgen del Rosario de nuestro querido pueblo ha sido una gran responsabilidad y también un gran reto que me ha encantado hacerlo. En todo momento me he sentido por ella guardada, acompañada y escuchada y arropada, y en mi sencillez pues es lo que mi Madre del Cielo ha querido de mí y lo que he dado ante todo, pues todo lo que he podido. Y viva nuestra Virgen del Rosario. Mis primeros encuentros con la iglesia era acompañando a mi madre a misa, y siempre me la recuerdo pues con el rosario en las manos, siempre rezando el rosario y siempre teniéndolo presente. Me acuerdo que en una ocasión yo le pregunté que para qué servía rezar el rosario, y ella me dijo que era para recordar la vida de Jesús y la vida de la Virgen María. Luego, a medida que fui creciendo, me di cuenta de que además de eso que me había dicho mi madre, con el rosario recordábamos ese gran regalo que Jesús desde la cruz nos hacía a todos los creyentes, dándonos a María como Madre nuestra. Y también cómo a través del rosario recordábamos que Dios se había querido hacer presente en nuestras vidas, y también con esa presencia maternal de la Virgen María en todos los momentos de nuestra historia. Se hace presente en nuestros momentos de gozo, de alegría, de felicidad. Se hace presente también en nuestros momentos de dolor, de angustia, de sufrimiento, de muerte. Se hace también presente sembrando esa esperanza que nos hace mirar más allá de los acontecimientos y a poner nuestra mirada en la presencia de Dios, con esa esperanza de la resurrección que el Señor siembra en nuestros corazones, y de la cual María es la primera, como nuestra madre y como aquella que va caminando delante de nosotros. Llegué aterrizando aquí, en Santa Cruz. Puedo decir que, aunque no he nacido aquí, es del sitio del que me siento más presente. Son 16 años, el tiempo más largo de mi vida que he pasado en un pueblo. Y cuando llegué aquí al poco me di cuenta de que la hermandad de la Virgen del Rosario, de la patrona, en breve tiempo iba a cumplir una fecha muy importante y significativa, 300 años desde su fundación. Desde aquel momento, pues con la hermandad intentamos, recordar aquella efeméride de manera muy sencilla, pero también haciéndola presente a lo largo de todo aquel año 2013 en nuestra vida de comunidad parroquial, pero también en nuestra vida de pueblo, con actos muy pequeños, una conferencia, una película, el mes de mayo, la exposición de los trajes de la Virgen del Rosario, que culminaba pues en ese nombramiento de la Virgen del Rosario como alcaldesa honoraria de nuestro pueblo, y también en aquella celebración del día 7 de octubre en la misa que celebrábamos en la plaza. Es en definitiva un tener presente a la que es nuestra madre, a la que es nuestra protectora, nuestra compañera, a la que quiere ser nuestro amparo, y que en esos momentos también de nuestra propia vida seamos capaces de tenerla presente. Acudimos a ella como hijos en esos momentos, de gozo, de dolor, de esperanza, y también en esos momentos que quizá de nuestra vida necesitamos que sean iluminados, y que como María, pues también nosotros aprendamos a guardar esa palabra de Dios en nuestros corazones, a rumiarla y hacerla realidad en nuestras vidas. Nadie como ella hizo real el Evangelio al darnos a su propio Hijo Jesús. Ojalá seamos capaces de, en ese Evangelio sencillo, que es el rezo del Rosario, también nosotros recordar la vida de Jesús, recordar la vida de María, y recordar cómo Dios y cómo la Virgen María quiere acompañarnos siempre. El rezo del Rosario surge aproximadamente en el año 800 a la sombra de los monasterios, como salterio de los laicos, dado que los monjes rezaban los salmos, que son 150. A los laicos, que en su mayoría no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padre Nuestros.
Al pasar el tiempo se formaron otros salterios con 150 Ave Marías, 150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alabanzas en honor de María. En el año 1365 se hizo una combinación de los 4 salterios, dividiendo las 150 Ave Marías en 15 decenas y poniendo un Padre Nuestro al inicio de cada una de ellas. En 1500 se estableció para cada decena la meditación de un hecho de la vida de Jesús o de María, surgiendo así el rosario de 15 misterios que se ha estado rezando hasta el 16 de octubre del año 2002, en que San Juan Pablo II añade 5 nuevos misterios a través de la carta apostólica Rosarium Virgine Mariae. La palabra rosario significa corona de rosas. La Virgen María ha revelado a muchas personas que cada vez que se reza una Ave María se le entrega una rosa. Y por cada rosario completo se le entregan una corona de rosas. La rosa es la reina de las flores, así que el rosario es la rosa de todas las devociones marianas y por lo tanto es la más importante. El Santo Rosario es considerado como la oración perfecta porque junto con él se recorre la historia de la salvación. Con el rosario se meditan los misterios de gozo, de luz, de dolor y de gloria de Jesús y de María. Es una oración sencilla, humilde, como lo es María. Es una oración que podemos hacer con ella, la Madre de Dios. En cada una de sus apariciones, la Santísima Virgen insiste en que se rece el rosario como arma poderosa en contra del maligno y alcanzar la verdadera paz. El rosario lo componen 2 elementos, oración mental y oración vocal. En 1208, la Santísima Virgen enseñó a Santo Domingo de Guzmán a rezar el rosario como lo conocemos hoy, y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Desde entonces su devoción se propagó rápidamente alrededor del mundo y son increíbles y milagrosos los resultados. Domingo de Guzmán era un sacerdote español que fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia por la herejía albigense, cátaros, que se extendió desde la ciudad de Albi, Occitania, de la que toma su nombre, a toda Europa. Esta herejía cátara o albigense defendía que existen 2 dioses, uno del bien y otro del mal. El bueno creó todo lo espiritual, el malo todo lo material. Como consecuencia, para los albigenses, todo lo material es malo. El cuerpo es material, por tanto el cuerpo es malo. Jesús tuvo un cuerpo, por consiguiente, Jesús no es Dios. Domingo de Guzmán trabajó durante años en medio de estos herejes. Por medio de su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró convertir a unos pocos, pero muy a menudo por temor a ser ridiculizados, los convertidos se daban por vencidos. Domingo dio inicio a una orden religiosa para las mujeres jóvenes convertidas. Su convento se encontraba en Proilile, Francia, junto a una capilla dedicada a la Santísima Virgen. Fue en esta capilla donde Domingo suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que no estaba logrando casi nada. Fue entonces cuando la Virgen se le apareció en la capilla. En su mano sostenía un rosario y enseñó a Santo Domingo a rezarlo. Le dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Santo Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano, y efectivamente lo predicó con gran éxito, porque muchos albigenses volvieron a la fe católica.
Lamentablemente, la situación entre albigenses y cristianos estaba más vinculada a la política, lo cual que la cosa desembocase en guerra. Simón de Montfort, noble y uno de los principales señores del ejército cristiano, era también amigo de Santo Domingo de Guzmán. Hizo a este enseñar a las tropas a rezar el rosario, lo que hicieron con gran devoción antes de la decisiva batalla de Muret, de la llamada Cruzada Albigense. Se libró el 12 de septiembre de 1213, en una llanura de la localidad fortificada occitana de Muret, unos 12 kilómetros al sur de Toulouse. La contienda enfrentó a Pedro II de Aragón, sus vasallos y aliados, entre los que se encontraban Raimundo VI de Tolosa, Bernardo IV de Cominges y Raimundo Roger de Foix, contra las tropas cruzadas y las de Felipe II de Francia, mandadas por Simón de Montfort. De Montfort consideró que su victoria había sido un verdadero milagro, como resultado del rosario. Como signo de gratitud de Montfort, construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario. Un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo, y con la aprobación del Santo Padre, Domingo formó la orden de predicadores, más conocidos como dominicos. Con gran celo predicaban y enseñaban, y los frutos de conversión crecían. Se extendieron a diferentes países como misioneros para la gloria de Dios y de la Virgen. El rosario se mantuvo como oración predilecta durante casi 2 siglos. Alano de la Roca, también conocido por Alano de Rupe o Alanus de Rupe, fue un dominico bretón considerado el primer gran difusor del uso devocional del rosario, denominado entonces Salterio de la Virgen. Cuando la devoción al rosario comenzó a disminuir, la Virgen se apareció a Alano de la Roca y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario, y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo de Guzmán 2 siglos antes referentes al rosario. El beato Alano de la Roca recibe de la Santísima Virgen el encargo de renovar la antigua cofradía del rosario. Cierto día, mientras celebraba la misa el beato, el Señor desde la hostia consagrada le dijo: ¿Por qué me crucifican de nuevo? ¿Cómo, Señor?, respondió Alano aterrado. Tus pecados me crucifican, respondió Jesucristo, aunque preferiría ser crucificado de nuevo a ver a mi Padre ofendido por los pecados que has cometido. Tan terribles reproches hicieron que el beato Alano se decidiera a predicar incesantemente el rosario. La Santísima Virgen, en cierta ocasión, para animarlo a predicar el Santo Rosario, le dijo: fuiste un gran pecador en tu juventud, pero yo te alcancé de mi hijo la conversión. En otra ocasión la Virgen dijo al beato Alano de la Roca: quiero que los devotos de mi rosario obtengan la gracia y bendición de mi hijo durante su vida, en la hora de la muerte y después de ella. Quiero que se vean libres de todas las esclavitudes y sean reyes verdaderos, con la corona en la cabeza y el cetro en la mano, y alcancen la vida eterna. Amén. Dame un ejército que rece el rosario y conquistaré el mundo. El futuro de Europa se jugaba todas las fichas en un solo campo de batalla. Un ejército compuesto en su mayoría por españoles, con don Juan de Austria a la cabeza, y bajo el amparo del Papa San Pío V, se dirigían al infierno turco para salvar su continente. El Papa pidió que se rezara el rosario. En aquella batalla se jugó mucho más que un territorio. Se puso en jaque toda una cultura, una forma de ver el mundo, unos valores. El ejército de don Juan de Austria derrotó a los turcos el 7 de octubre de 1571 en la batalla de Lepanto.
Por eso el Papa dedicó este mes al Rosario en agradecimiento a esa victoria importante. Tras la victoria de Lepanto, gracias a la intercesión de la Virgen del Rosario, el rezo del Rosario se va a extender por todo el mundo. En nuestra comarca va a haber un hecho que va a impulsar la devoción a la Virgen y la devoción al Santo Rosario, y es la creación del convento de los dominicos de Ocaña. La fundación del convento de los dominicos de Ocaña va a tener una enorme influencia en toda la comarca. Así lo podemos ver en algunos pueblos, como es el caso de Huerta, de Valdecarábanos, o el caso de Dos Barrios, que tienen también como patrona a la Virgen del Rosario. En el caso de Santa Cruz, vemos que ya en el siglo XVI existía una enorme devoción. No podemos decir con seguridad que ya en este siglo fuese patrona de nuestra villa, porque existían otras devociones con gran influencia, por ejemplo, la Virgen de los Sábados, que ya tenemos noticias en el siglo XVI de la existencia de su cofradía, y por supuesto la Virgen del Villar o de la Paz, como la conocemos actualmente, y la Virgen de Villaverde, cuya devoción en la actualidad ha desaparecido. En el año 1669, ya en el siglo XVII, el Papa Inocencio X confirma y revalida todas las cofradías del Santísimo Rosario que existen. Y en 1695 ya hay un testimonio de la fundación en esta villa y parroquia del Señor Santiago de la Cofradía del Santísimo Rosario. La imagen de la Virgen del Rosario y su altar se encontraban en el colateral de la epístola del altar mayor, es decir, en el mismo lugar donde se encuentra actualmente. El capellán de esta cofradía era don Pedro Pacheco Mejía, junto con Melchor Alonso Melero y Juan Fernández Sancho y Pedro de Budia, escribano de su majestad. Así dejan testimonio de este hecho en el libro, que es el primer gran testimonio histórico de la cofradía, en el libro de los hermanos, fechado el 21 de abril de 1713. En 1713 tenemos la fundación, o yo creo que más bien refundación, porque seguramente la cofradía sería mucho más antigua, de la Cofradía de la Virgen del Rosario. Con esto comenzamos el siglo XVIII, que va a ser un siglo de enorme esplendor en Santa Cruz y, por supuesto, en el culto y devoción a la Virgen del Rosario. Este siglo es un siglo en el que Santa Cruz va a gozar de un enorme auge económico. En él se van a construir edificios como el ayuntamiento, nuestras principales casas solariegas, y es un siglo en el que también se van a producir grandes cambios, sobre todo a finales, con la Revolución Francesa, la caída del antiguo régimen. En lo que se refiere a la religiosidad de Santa Cruz, es un siglo en el que las cofradías tienen un auge impresionante. Hay que subrayar la importancia que va a tener la cofradía de la Virgen de los Sábados, que contará con unos ingresos enormes y que tiene muchas propiedades que perderá a finales del siglo. Todo nos hace indicar que la cofradía de la Virgen del Rosario y la devoción a la Virgen del Rosario en este siglo va a ser también bastante grande. Es el siglo en el que se construye su camarín, un camarín que seguramente es terminado en 1730, año en el que el pintor Cristóbal Flaquer deja constancia del fin de sus pinturas en el propio camarín, en una de sus pechinas. En pintarlo, este pintor mallorquín tarda 3 meses y, como curiosidad, subrayar un hecho que ocurrió, y es que el pintor fue detenido por la Inquisición por ser bígamo, es decir, por haberse casado 2 veces. Esa detención se produjo en Santa Cruz.
En este siglo, en 1741, también va a existir un hecho de gran relevancia en nuestra Iglesia de Santiago, y es el sínodo de la Orden de Santiago, que se celebrará en la primavera de 1741. Este sínodo va a ser promovido por el prior santacrucero don Diego Sánchez Corralero. 4 años después de tras este sínodo, será enterrado en la iglesia José de Platas, obispo y titular de la Orden de Santiago. No se sabe exactamente cuándo es declarada patrona de la villa, pero seguramente sea en este siglo XVIII. Contamos con un cuadro, con una pintura, en la que aparece la Inmaculada Concepción como protectora, junto con San Sebastián y San Miguel, como protectores de la villa de Santa Cruz. Pero no sabemos si es en este siglo cuando ya nuestra patrona contaba con ese título. Su fiesta va a adquirir durante todo el siglo XVIII una gran relevancia. Se celebraba el primer domingo de octubre. Y es en este siglo también cuando encontramos las primeras representaciones de la Virgen del Rosario. Un grabado elaborado gracias a una placa de cobre batido en 1762. La inscripción en la parte baja del grabado dice lo siguiente: verdadero retrato de Nuestra Señora del Rosario, que se venera en la iglesia parroquial de Santiago, de la villa de Santa Cruz de la Zarza. El señor cardenal, conde de Teba, concede 100 días de indulgencia al que rezare un Ave María o Salve, Gloria Patri o Padre Nuestro en el rosario o fuera de él ante esta imagen o sus estampas, rogando a Dios por nuestra fe católica, año de 1762. En 1772, León Morales, presbítero de la villa, comenta que, habiendo visto la conexión de la Cofradía de la Virgen del Rosario con la del Dulce Nombre de Jesús, se ve conveniente la fusión de las dos cofradías. Por eso, en este año se unirán las dos cofradías con la intención de desterrar los juramentos, maldiciones y blasfemias. De la antigua imagen del Dulce Nombre de Jesús conservamos solamente un pequeño busto. En la actualidad, esta advocación ha sido unida a la de nuestro Padre Jesús Nazareno y se celebra el segundo o tercer domingo de enero. En el siglo XVIII termina con una enorme influencia de la devoción y del desarrollo del culto a la Virgen del Rosario, así como seguramente con la concesión del patronazgo a la Virgen. También este siglo acabará con una desamortización, es decir, con la venta de los bienes de la Cofradía de la Virgen del Rosario. En 1798 encontramos la llamada desamortización de Godoy durante el reinado de Carlos IV, realizada por el secretario de Hacienda Miguel Cayetano Soler. Esta desamortización va a acabar con los bienes de las cofradías y al mismo tiempo con los ingresos de las mismas. En Santa Cruz, la desamortización no se aplicará hasta 1804, que conservamos en el libro de la esclavitud de nuestro Padre Jesús una cita que dice lo siguiente: esta esclavitud de nuestro Padre Jesús Nazareno quedó sin base en el año 1804 con motivo de haberes verificados de orden superior la venta de sus fondos y los de las demás cofradías de esta villa. Por tanto, encontramos que ya comenzando el siglo XIX, la cofradía se va a encontrar prácticamente sin ingresos y sin fondos. El siglo XIX comenzará además con la Guerra de la Independencia, donde Santa Cruz de la Zarza va a jugar un papel
muy importante debido a su situación estratégica en un cruce de caminos y cerca del río Tajo. Tras la batalla de Uclés, la iglesia de Santiago se va a convertir en cuartel para los soldados franceses y las pérdidas de patrimonio van a ser enormes. Así lo expresa la relación realizada por don Esteban Peizón y Merino, por orden y con poder de los presbíteros, don Andrés Morales, párroco de la parroquia de Santiago Apóstol, y don Nicolás García Caro y Palacios, mayordomo de la iglesia de Santiago Apóstol. En este informe, que se redacta en virtud de la circular del 24 de enero de 1815 y se hace por orden real, cuenta la situación penosa en la que se encuentra la iglesia de Santiago y dice lo siguiente: considero que su situación es actualmente la más desgraciada y digna de compasión y remedio, tanto por los acontecimientos de la pasada época como por las atenciones que tiene a su cargo, pues si fue durante la Revolución, ella ha padecido más que la otra parroquia de San Miguel por la situación tan elevada que ocupa en dicha villa, lo que hacía que los franceses ponían siempre centinelas en la torre, desde la cual salían al tejado para tener y observar bien todos los puntos de vista, siendo el resultado de esto el haberlos dejado sumamente derrotados y en términos que no pueden reparar, sino a costa de grandes gastos que la fábrica no puede hacer ni soportar. Además es tan cierto que todos los conceptos ha sido el blanco y víctima de aquellos desgraciados sucesos y que por ellos ha sufrido más que la mencionada San Miguel, como que a esta solamente le han saqueado 2 soldados en una ocasión que se llevaron la cruz parroquial, y la de Santiago ha sufrido 3 saqueos generales, el uno cuando el ataque de Uclés, sirviendo entonces de cuartel para más de 7.000 hombres, otro de resultas de una acción que tuvo la partida llamada de Alcantarilla con otra de franceses, y otro pasó el ejército de estos desde Valencia a Madrid, que hicieron noche en el pueblo 40 hombres, en la que quemaron confesionarios, escaños y todo lo que era fácil de sacar de la iglesia, llevándose de ropas todo lo mejor que había de todos los colores, y todas las de lienzo, cálices, lámparas y demás plata que hallaron, modo que ha quedado en los términos más lastimosos y sin esperanzas de poder remediar su estado, si no se le socorre por una vía extraordinaria. Y cuanto a las atenciones de que debe cuidar, esta también más cargada que la otra, porque todas las funciones que por la felicidad de la nación y cualquiera otra se hacen en ella, como también todos los entierros del hospital, que son bastantes. Gracias a esta narración podemos hacernos una idea de lo que significó la invasión francesa en Santa Cruz de la Zarza y cómo afectó al culto y a las devociones. La iglesia de Santiago quedó en un estado calamitoso. También gracias a la narración podemos saber que esta iglesia va a tener un papel cada vez más predominante frente a la otra, a la de San Miguel. Eran parroquias diferentes y con cultos diferentes, pero según esta narración lo que obtenemos es que las funciones principales las realizaba la parroquia de Santiago. Ya en el siglo XIX, el principal puesto dentro del culto de Santa Cruz lo va a desarrollar la parroquia de Santiago. La parroquia de San Miguel va a quedar subordinada a la parroquia de Santiago y como una iglesia del arrabal. Entre el patrimonio cultural inmaterial de la cofradía de la Virgen del Rosario destaca el himno a la Virgen del Rosario, compuesto por José Antonio Hervías y cuya música es de José Jesús Sánchez. Madre
Con el fin de la Guerra de la Independencia, en 1814, se ordena por parte del Ayuntamiento la celebración de una misa en la que deben participar todos los clérigos de la villa, tanto los de la iglesia de San Miguel como los de la iglesia de Santiago y los del convento de San José, el convento de los Padres Trinitarios, como conocemos actualmente. Esta misa, que se ofrece en acción de gracias por la paz y por el nuevo rey Fernando VII, es mandada rezar, cantar por el ayuntamiento, así se conserva en las actas plenarias que tenemos en nuestro archivo municipal, y al final de ella se ordena que se cante una salve a la Virgen del Rosario. Y esto es lo importante, ya en esta acta se dice que la Virgen del Rosario era protectora de la villa. Es el primer documento escrito, al menos que de lo que yo he investigado y de lo que tengo noticia, en el que se habla en el que se considera a la Virgen del Rosario protectora de la villa. Por tanto, estaríamos ante la primera prueba del patronazgo de la Virgen del Rosario. Ya hemos dicho que en el siglo XVIII la devoción va a ser enorme, y un dato que va a llamar la atención, y es que había dos imágenes de la Virgen del Rosario, una en San Miguel en el siglo XVIII, una en San Miguel con un retablo en la zona donde actualmente está colocada la Virgen del Carmen, y otra en Santiago, de la cual sería heredera la actual. Y en el siglo XVIII, por tanto, la devoción era enorme, pero el primer dato de patronazgo lo tenemos ya al comenzar el siglo XIX. En 1815 volvemos a tener un nuevo dato, y es la donación de don Manuel de Haro, mayordomo de la cofradía, de 2.200 reales al caudal de la Virgen del Rosario para pagar el aceite de la lámpara que ardía delante de la imagen de la Virgen. En 1854 ocurre otro hecho también de gran importancia, y es otra nueva desamortización, la llamada desamortización de Madoz, en la que se van a vender los pocos bienes con los que contaba la cofradía de la Virgen del Rosario. No es algo rápido, estos bienes no se venden de forma inmediata. En 1854 surge la ley, pero tardan en venderse varios años, porque estos bienes estarían arrendados y bueno, pues aquellos que los tenían en su poder pues les cuesta soltarlos. Pero el hecho es que en torno a estos años pues la cofradía pierde todas las fuentes de ingresos, ya solo le quedan las donaciones de los fieles y devotos. A finales del siglo XIX encontramos también un hecho de gran importancia, y es que se realiza a la Virgen del Rosario la primera fotografía. Es algo que llama la atención. Actualmente todo el mundo tiene imágenes en el móvil o en diversos lugares, pero en estos años era casi un hecho de lujo, un bien de lujo el tener una fotografía, y es ya en el siglo XIX, a finales, cuando se comienzan a comercializar estas imágenes de la Virgen, que se repartirán o se venderán pues como las actuales estampas. En el siglo XX, a principios, se realiza una réplica de la Virgen del Rosario, que va a ir pasando de casa en casa en una pequeña capillita o coro, y que actualmente se encuentra en la residencia de ancianos San Francisco. En 1913 conservamos un documento de gran importancia, y es un inventario de los bienes de la cofradía. En él vemos pues que la Virgen a principios del siglo XX contaba con 12 vestidos, diferentes alhajas, collares, los zapatitos del niño, etc.
El siglo XX va a ser un siglo convulso en toda la historia de España y, por supuesto, también en Santa Cruz de la Zarza. Con la proclamación de la Segunda República comienzan los ataques a la religión y Santa Cruz no va a ser menos. En julio de 1936 se produce el martirio del párroco de San Miguel, don Domingo Gómez Platero Revuelta, que muere por no renunciar a su fe en Tarancón. Tras el martirio del pastor se producirá la destrucción de todos los bienes, o casi todos, de las dos iglesias, Santiago y San Miguel, así como de las ermitas que pertenecían a las mismas. Hay que subrayar que la iglesia de Santiago era muy diferente a como hoy la conocemos. Ella se encontraba totalmente atestada de obras de arte, no solo las que le pertenecían como parroquia y con las diferentes fundaciones que se habían realizado en el siglo XVIII, siglo XVII, sino porque en la iglesia de Santiago se acumularon la mayoría de las obras de arte, la mayoría de los retablos e imágenes que pertenecían al convento de San José, al convento de los Padres Trinitarios, que fue desamortizado en el siglo XIX. Todas estas obras de arte se destruyen, pero lo más doloroso no es las pérdidas artísticas que se van a producir, sino que perdemos las imágenes ante las cuales miles de santacruceros durante al menos 300 años habían rezado, habían llorado, habían suplicado, habían pedido la intercesión de la Virgen, habían pedido la intercesión de los santos. Todas estas imágenes van a ser destruidas. La imagen anterior a la guerra civil era muy parecida a la actual, quizá un poco más pequeña y con un porte real impresionante. Ante esta imagen, todos nuestros antepasados depositaron sus peticiones, pusieron sus corazones junto al corazón de la Virgen. Esto mismo ocurrió con la imagen de la Virgen de los Sábados, que era mucho más antigua que la Virgen del Rosario. Estamos hablando de una imagen del siglo XVI y también fue destruida. Tras el fin de la guerra civil, el pueblo será tomado por el ejército sublevado en torno a marzo de 1932. Tras la llegada del ejército, las dos iglesias se encontraban en un estado desastroso, negras por el humo de las hogueras, llenas de suciedad y desorden. Pero rápidamente comienzan los actos religiosos. El primero entierro se realizará el 26 de abril de 1939 y es realizado por don Andrés, y el primer bautizo se realiza el 14 de mayo por don Isidro Rodríguez. La actividad de la cofradía comienza muy pronto. El 2 de abril ya aparece la primera reunión recogida en el libro de cuentas de la Virgen del Rosario y en el libro de actas de la cofradía de la Virgen del Rosario, que se encuentra en el archivo de la parroquia de Santiago y San Miguel de Santa Cruz de la Zarza, aparece una descripción más detallada de los primeros momentos del fin de la guerra civil. La primera reunión de la Junta Directiva que encontramos es el 2 de julio de 1939. En esta acta, los miembros de la directiva, que son todos hombres, se declaran hombres cristianos y se sienten orgullosos de haber podido sobrevivir a la guerra civil y a las matanzas anticristianas. Dan gracias a Dios y narran cómo fue la destrucción de la bendita imagen de la Virgen del Rosario. Se ve en esta acta un profundo sentimiento de dolor en toda la narración. El 22 de septiembre de 1939 aparece una nueva acta de otra reunión donde cuenta que ya está encargada la nueva imagen de la Virgen del Rosario y que será costeada por la señora doña Ana María Trigo. En octubre de 1939, gracias a los datos del libro de cuentas, podemos saber
que ya hubo fiestas en honor a la Virgen del Rosario, por lo que seguramente la imagen llegó a Santa Cruz a finales de septiembre o principios de octubre de 1939. El retablo barroco del siglo XVIII también fue destruido durante la Guerra Civil y tras el fin de la guerra, en 1939, se decide volver a reconstruirlo gracias a las imágenes, las fotografías de don José Cesareo. El trabajo de reconstrucción fue realizado por don Víctor Hernández, el cual entregó el trabajo el 30 de junio de 1949 y costó 54.000 pesetas. La actual carroza que hoy conocemos llegó a Santa Cruz en 1958. Para la construcción se pide ayuda y colaboración a doña Ana María Trigo y también a todos los hermanos que aportan 10 pesetas cada uno. Desde aquellos años hasta nuestros días hay que subrayar el papel que van a jugar las camareras, aquellas mujeres que se encargan de conservar y vestir a la Virgen del Rosario. Dedicación, interés, delicadeza, paciencia van a ser sus principales insignias. Entre otras destacan las luces, que realizaron una gran labor en los años 40, la madre Luz Fuentes Raboso y sus hijas Juliana, Pepa y María Hijón Fuentes. También Amalia Alonso, Ignacia Torres, las Chaconas, Concepción Sánchez y más recientemente Esperanza del Rey, Blancanieves Martínez, Antonia José Sánchez, Rosario Tello, Mercedes Sánchez y Teresa Urbina. Son las camareras que se encargan de vestir a nuestra madre, así como conservar los tejidos de tisú de plata, seda, brocados, damascos, algunos de ellos con más de 300 años de antigüedad. La celebración de las fiestas patronales en honor a la Virgen ha sido cambiada a lo largo de los años. Primero se celebraban en octubre, después en varias fechas en septiembre, hasta que en los años 80 se fijaron en torno al 25 de agosto, Día de la Virgen del Rosario. La Hermandad de la Virgen del Rosario es hoy una entidad moderna, actualizada a los tiempos que vivimos y que no renuncia a su historia. Desde su fundación, hace más de 300 años, siempre ha estado en los momentos más importantes de la vida santacrucera, siempre al lado del pueblo, de sus vecinos, de sus hermanos y hermanas y de su imagen. Donde hay que colaborar y aportar, ahí está siempre la Hermandad de la Virgen del Rosario. Entre los retos más importantes de la Hermandad durante los últimos años está la organización del 300 aniversario de su existencia, con innumerables actos a lo largo del año 2013 y bajo la presidencia de doña Aurora Pavón Arribas. En este mismo año se produjo también el nombramiento de nuestra madre como alcaldesa de honor de esta villa. Pero desgraciadamente no solamente se han vivido momentos felices. En el año 2019 el mundo vivió una gravísima pandemia que aquí en Santa Cruz de la Zarza golpeó con mucha dureza. Esos días pasarán como uno de los pasajes más negros y tristes de nuestra historia. Fue mucho el dolor sufrido por los familiares y amigos de las víctimas. A todas ellas, un recuerdo muy especial desde este documento audiovisual. La historia de Santa Cruz de la Zarza no puede ser contada sin hacer referencia a nuestra madre y a su hermandad.
Por eso ahora, en estos tiempos algo vacíos de valores éticos, la hermandad necesita un impulso de colaboración y que nuevas personas se vayan incorporando para poder desarrollar las funciones y actividades habituales de todo el año. Como dice nuestro vecino Jesús Raboso Mariote, nos hacen falta hombres para sacar la carroza. Palabras cariñosas que vienen a recordarnos que la historia se escribe con la aportación de muchos de nuestros antepasados, personas que con su esfuerzo contribuyeron a mantener la fe y las tradiciones. Esto mismo que hicieron ellos nos corresponde ahora hacer a nosotros. Miremos hacia adelante, con la fe y con la esperanza puesta en nuestra Madre, alcaldesa y patrona Virgen del Rosario, para que nos guíe y nos proteja. ¡Viva la Virgen del Rosario! Madre mía del Rosario, a ti te vengo a pedir salud para mis vecinos y que siempre estés junto a mí. ¡Viva nuestra patrona! ¡Viva! Patrona de los santacruceros, eres tú sin discusión. No nos olvides nunca y danos tu bendición. ¡Viva tu santo niño! ¡Viva! Llega el 25 de agosto y estamos esperando verte salir por las calles con ese hermoso manto.
¡Viva la Hermandad de la Virgen del Rosario! ¡Viva! Tu ancha plaza se llena, en multitud clamorosa, al ver a nuestra patrona resplandeciente y hermosa. ¡Viva las madrinas de la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Qué bonita nuestra Virgen! ¡Qué bonita su carroza! ¡Cuántas donaciones de flores ha tenido nuestra patrona! ¡Viva los representantes de la juventud! Patrona y alcaldesa, qué buenos cargos tienes. Por eso no nos abandones nunca y siempre te seremos fieles. ¡Viva los párrocos de Santa Cruz de la Zarza! ¡Viva! Tú siempre me acompañas y lo llevo muy a gala, tenerte como patrona y ser de Santa Cruz de la Zarza. ¡Viva el pueblo de Santa Cruz de la Zarza! ¡Viva! Virgen del Rosario, tú eres nuestro amparo y nuestro consuelo. No nos olvides nunca a este pueblo santacrucero. ¡Viva los santacruceros! Y con esto ya termino, porque las lágrimas afloran. ¡Viva Dios! ¡Viva el niño! ¡Y la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Y guapa! Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Y no se olviden, paredes no, horizontes sí. Gracias.